Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Esta noche, excepcionalmente, mi compañero Saúl Hernández no va a acompañarme. Tengo algunos datos de contexto para compartir a esta entrevista. Ghana, el partido político que llevó a la presidencia a Nayib Bukele, se prepara para sus elecciones internas, de las que va a resultar electo un nuevo directorio nacional. Luego que el presidente Andrés Rovira anunció que no va a buscar la reelección, las divisiones internas de Ghana salieron a flote. Rigoberto Soto, diputado y además actual viceministro de Agricultura, adelantó que iba a competir por la dirección del partido. A su anuncio reaccionaron diputados como Guillermo Gallegos y Mario Tenorio, que también dijeron que competirían y además acusaron al operador político Herbert Saca de inmiscuirse en el partido y de estar detrás de la candidatura de Soto. En un intento por terminar con el conflicto ante la opinión pública, el jefe de fracción de Ghana, Guadalupe Vázquez, anunció en conferencia de prensa que el partido había alcanzado un acuerdo entre los aspirantes para presentar una planilla única encabezada por Nelson Guardado, vicepresidente de organización de Ghana y además diputado del Parlacen. Con él justamente vamos a conversar esta noche sobre los retos internos de Ghana, su relación con el Ejecutivo y, por supuesto, la posición del partido preparándose para las elecciones de 2021. Bienvenido a la mesa de entrevista, doctor Guardado. Muchas gracias, Karen. Agradecidos por la invitación a tan importante programa y estamos a la disposición para sus interrogantes. Bueno, ya se va diciendo en el contexto de esta entrevista que el jueves de la semana pasada nos enteramos que usted va a liderar la planilla única por el Directorio Nacional de Ghana. Antes de profundizar en este acuerdo que llegó al que llegó al partido, lo primero que me gustaría comprender es por qué se adelantaron las elecciones internas en el partido. En principio estaban programadas para febrero del 2020, pero ahora se van a realizar en octubre de este año, octubre de 2019. ¿Por qué? Fíjese que para serle sincero, su servidor, que estaba en estas discusiones, habíamos planteado que el proceso electoral interno lo pudiésemos hacer a finales de este año o en febrero, tal como usted lo hace referencia. Ya había un antecedente en el 2016, cuando se eligió el Directorio Nacional, que iba a tomar posesión en el 2017, se eligió en noviembre aproximadamente de 2016. Por lo tanto, había un asidero para poder realizarlas en noviembre de este año. Y en aquel momento se tomó en consideración que el 2017 había que hacer un llamado a elecciones, a cargos de elección popular, y por lo tanto, pues para no estar simultáneamente en elecciones de cargos de dirección partidario y la preparación de un calendario para los cargos de elección popular, se consideró eso. Hoy se había, diríamos, elaborado un borrador para hacer exactamente lo mismo. Usted me está diciendo que ya habían discusiones que planteaban seguir este calendario, pero ciertamente ante la prensa y luego en la discusión ante la opinión pública, pareció que el partido estaba corriendo para intentar apaciguar estos encuentros entre Rigoberto Soto y diputados y otros diputados como Mario Tenorio y Guillermo Gallegos. En razón de la verdad, creo que no era ese el propósito de apaciguarlo, porque no había salido nadie. Creo que se quisieron adelantar de una manera, diríamos, no con el beneplácito de la estructura partidaria, y eso pues hizo que la decisión que se tomara en aquel momento no fuera la más afortunada. ¿Quién se quiso adelantar? Pues me imagino que, voy a decirlo, a lo mejor algunos miembros del Directorio Nacional. Digo algunos porque yo no estuve presente, y le voy a poner en contexto la semana recién finalizada, anterior a esta, perdón, yo estuve cumpliendo compromisos del Parlamento Centroamericano, estábamos en los foros regionales en la República de Nicaragua, y por lo tanto hubo un directorio nacional ese día viernes, 25 creo, o algo así, 24, no tengo la fecha exacta, y ahí acordaron adelantar el proceso. Entonces no podría dar fe qué fue lo que ocurrió en ese directorio, aunque soy miembro de él, yo estaba ausente, ¿verdad?, por motivos de compromisos con la función del Parlamento Centroamericano. Así es de que desconozco en sí por qué se decidió adelantarlo. Pero lo más importante ahora es que
no solo en aquel momento de haberlo adelantado y haber, diríamos, esperado que se aglutinaran algunos interesados para participar en la elección interna, hoy resulta que el mismo directorio, en la penúltima reunión en la cual se ha estado, ha solicitado al Tribunal Electoral, que es el responsable de hacer estos procesos internos, una nueva programación para poder realizar este proceso ya no el 20 de septiembre y la convocatoria que estaba para el 10 de septiembre y la elección el 20 de octubre, sino postergarla para noviembre, tal como se había hecho la discusión inicial. Así que eso es lo más importante ya en esto. Bien, en su comunicado en el que usted aceptaba esta nominación a la planilla única, decía que se sentía honrado, y aquí lo voy a citar, porque su candidatura resultó después de un arduo esfuerzo de entendimiento. Arduo esfuerzo de entendimiento. Entonces, existen dos bandos en el interior de Ghana. Es que en todos los partidos políticos, en todos, bueno, no solo en los partidos, ¿no? En el quehacer donde ya hay más, digamos, un conglomerado, en este caso, pues una familia política, siempre va a haber, diríamos, conformaciones de personas y que alrededor de ellos hay seguidores, diríamos, en esto. Sin esto querer decir, valga la redundancia, que hay una división interna. Creo que con haber intentado hacer las elecciones tal como lo habían, el directorio lo había, diríamos, previsto, generó una división dentro del partido. El partido se mantiene bastante unido, dado este llamado a elecciones o esta solicitud hacia elecciones que se dio un poco apresurada, genera un posicionamiento de grupos y hace que personas se vuelvan interesadas a querer buscar la presidencia del partido. Pero usted hacía mención al esfuerzo, y es que eso es lo más importante, creeríamos, de todo esto. Sin querer no revelar los acontecimientos que se dieron, sí ha habido un esfuerzo bastante fuerte por ambas partes que habían mostrado interés en competir por la presidencia, y qué bien que han tenido a bien ver a su servidor con una posibilidad de aglutinar en este esfuerzo. Ahora, doctor Guardado, me gustaría profundizar en este esfuerzo, y usted decía hace unos segundos, no, el partido se mantiene unido. Pero en una entrevista que dieron los diputados Guillermo Gallegos y Mario Tenorio, de hecho aquí en Canal 33, dijeron en repetidas ocasiones que Herbert Saca estaba detrás de la candidatura de Rigoberto Soto. ¿Es así? Yo no puedo sostener ese posicionamiento. Yo lo que puedo decirle es que hemos hecho un esfuerzo dentro de los interesados y teníamos dos, hasta ayer por la mañana estaba el diputado y viceministro Rigoberto Soto y el diputado y vicepresidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallego, que se habían ya posesionado muy bien con sus planillas. Uno que ya la había anunciado y otro que estaba por anunciarla. Que estaban armándola. Sí, desconozco que haya habido, el mismo diputado Soto lo ha dicho, nosotros no conocemos que hayan manos externas queriendo manejar la situación del partido Ghana. Pero en honor a la transparencia, a mí me gustaría entender a qué se refiere usted cuando dice un esfuerzo de negociación. A ver, ¿cuál fue el punto de negociación para que Guillermo Gallegos y Rigoberto Soto aceptaran entonces renunciar a la competencia? El punto más importante de esto de negociación es la unidad partidaria. ¿De qué sirve que hubiese salido un ganador de ambos? Uno quizás más apoyado que el otro, porque lógicamente iba a ser ganador, pero yo se los hacía ver en las distintas reuniones, Karen. Aún el ganador será perdedor. Aún el ganador, o sea, en este momento dos planillas, podrían haber habido más, pero digamos las fuertes, en este momento eran dos. Y yo se los hice ver en la mesa de conversaciones en conjunto y por separado. Aún el ganador será perdedor y el perdedor mayor será el partido. Ese ha sido el punto de encuentro, de coincidencia de ambos liderazgos y de los que los acompañaban en ese momento. Mucha gente nos decía, mire, y Guardado, ¿qué posición tiene? ¿Por qué no consideraron ese discurso antes? Es decir, ese discurso de unidad del partido, ¿no lo consideraron antes de salir a confrontar públicamente? Esa pregunta se les hemos hecho a los que apresuraron o los que aceleraron la elección. O sea, que en este caso son miembros del directorio, ¿verdad? Pero estamos hablando, por ejemplo, de Rigoberto Soto. No, él es miembro del directorio también. Pero los que se reunieron en ese día viernes
tomaron la decisión de solicitar al tribunal que elaborase el calendario para competir. Entonces son ellos los que aceleraron este proceso de dividir hasta cierto punto el partido. ¿Quiénes son ellos, doctor Guardado? Son varios dentro del directorio. Nuestro directorio tiene 11 miembros, comenzando por su presidente, que usted sabe, don Andrés, Rigoberto Soto, ahí estaba Guillermo también en la reunión, estaba, creo, el doctor Sabla, la licenciada Romero, de los que puedo recordar. Y cuando usted me dice son ellos los que no consideraron este balance de la unidad, entonces se está refiriendo a el presidente Andrés Rovira. Claro, porque se los habíamos manifestado que había que tener la prudencia necesaria y había que generar la comunicación necesaria y, por supuesto, los llamados respectivos. Tuvieron a bien en ese momento, y digo, yo no estuve presente, al menos en esa decisión estoy exonerado. Y mis propuestas eran solicitar al Tribunal Electoral que la elección fuera en noviembre o en febrero. Solicitarlo, y no somos nosotros los que lo decidimos. Nosotros se lo solicitamos a la entidad electoral que es la responsable por estatutos y por ley de partidos políticos. ¿Quién propuso finalmente su candidatura como elemento de conciliación entre estas dos posiciones? Fíjese que, modestia aparte, pero en ambos grupos, había una especie de acercamiento y me decían, bueno, asuman la presidencia usted en este grupo, en la del diputado Guillermo Gallego. Me decía, no, véngase con nosotros y asuman la presidencia aquí, aún en el grupo del diputado Soto. Así que ese punto de coincidencia en ambos, diríamos, agrupaciones de interés a compartir la presidencia o aspirar a la presidencia, había un punto de coincidencia. ¿Y usted era ese punto de coincidencia? En ambos pedían que mostrásemos nuestra voluntad para acompañar esa planilla de uno o de otro. ¿Cuántas reuniones ocurrieron? Hubieron muchas reuniones. Ha sido una semana muy intensa, por eso nosotros ponemos allí en la nota. Hubieron muchas reuniones individuales, con grupos, con distintos actores de ambos. ¿Qué actores, por ejemplo? Bueno, estoy hablando de los interesados de ambas planillas, de ambos. En este caso, pues, del diputado Soto y que ya tenía prácticamente consolidada una en esas posible reuniones, planilla. por ejemplo, con quienes acuerpaban al diputado Rigoberto Soto, al actual viceministro de Agricultura, ¿quiénes participaban? Bueno, los que participaban dentro de las personas que usted vio que él presentó, ¿verdad? En aquel momento, creo que fue el miércoles de la semana anterior, y con las personas que acompañaban también al diputado Gallego, muy fuerte también, un candidato muy fuerte, un liderazgo a nivel nacional, y pues hicimos ver este tema. Nosotros, de hecho, pues los eventos electorales no debe de verse una especie de, en el ejercicio de la democracia, no una especie de terminar dividiendo a las instituciones. La aspiración es legítima, pero aquella que va a generar una división y que lógicamente nos vamos a enfrentar a un proceso electoral a cargo de elección popular en menos de año y medio, eso es todavía un objetivo mucho mayor que estarse disputando la presidencia del partido. Entonces, ese diríamos, propósito, ese objetivo de unidad es el que al final tuvieron a bien, diríamos, coincidir en una propuesta. Lógicamente nosotros no tenemos, diríamos, una planilla construida porque hay que respetar los tiempos. Estamos dentro de la propuesta que han hecho ambas partes y vamos a construir ese esfuerzo. Cuando el tribunal haga el llamado a elecciones, lógicamente vamos a anunciar el equipo que va a acompañar este nuevo directorio. Pero sí queremos decir que aquí quien ha ganado es la unidad. Lo que nos interesa es fortalecer el partido. De nada sirve ganar una presidencia del partido si vamos a ir fraccionados, vamos a ir separados, posiblemente hasta hay, diríamos, gente que se va por este tipo de cosas, abandona la marca política o se va a otro o simplemente se desanima porque no se puede estar en estos pleitecillos internos que al final lo que hacen es que el partido salga perdiendo. Hacemos un primer corte y ya regresamos hablando con el candidato único ahora para liderar la planilla del Directorio Nacional de Gana, el doctor Nelson Guardado. Ya regresamos.
Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estoy conversando con el vicepresidente de Ideología de Ghana, el doctor Nelson Guardado. Hace unos segundos le decía que los diputados Guillermo Gallegos y Mario Tenorio han dicho que Herbert Saka ha sido muy cercano al partido e incluso a la fracción. Así lo declararon. Me gustaría saber cuál es el rol de Herbert Saka dentro de Ghana. Ninguno. El mando del partido, la coordinación del partido, es de la estructura, todo nuestro esfuerzo y la militancia del partido. Yo desconozco que él sea militante del partido, forme parte del partido, ¿verdad? En ese sentido, pues nosotros nos regimos por la presidencia, todo el directorio, todas las estructuras departamentales y las estructuras municipales. ¿Cuál es su opinión entonces de estas declaraciones que han estado dando los diputados de su mismo partido? Bueno, por naturaleza nosotros, y en lo particular, no doy opiniones sobre lo que otras personas dan, porque cada quien es responsable de lo que se manifiesta. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que decimos es que el partido se dirige de esta manera, se conduce de esta forma. Por supuesto que a nadie se le niega su militancia, a nadie se le niega su participación a cargos de dirección o a cargos de elección popular, y los insumos que pueda dar cualquier ciudadano son valiosos para nosotros, observaciones que puedan darse, pero no damos una opinión al respecto, ya que lo que nosotros conocemos es la administración del partido y los miembros del partido. ¿Son falsas las declaraciones entonces que han estado dando los diputados sobre el papel de Herbert Saka? Ellos de hecho decían esto: Herbert Saka es una figura muy cercana a la fracción y Herbert Saka es una persona que está muy cercana al partido, que llega al partido, a Ghana, cuando personas muy conocidas están ahí para él. Yo no podría darle fe de eso, ni tampoco estoy diciendo que sea verdadero o sea falso. Yo no puedo dar fe. Tendrían que dar fe las personas que manifiestan este tipo de opiniones, ¿verdad? Pero yo estoy dando la que me corresponde como vicepresidente de organización del partido. En un evento extraordinario y en tiempo récord, recordamos el año pasado, después de que Ghana ya tenía un candidato, a un precandidato interno, digamos, a la presidencia de la República, Ghana terminó retirando la candidatura de Will Salgado e introdujo muy rápido la candidatura de Nayib Bukele. Esto no podemos entenderlo sin ver o sin pensar que hay una fuerza importante, influyente, que termina alineando a estos dirigentes. Más allá de las cualidades que vieron ustedes en el candidato Bukele, ¿esa fuerza vino de Herbert Saka? Nosotros, en aquel momento de las candidaturas presidenciales, es más, habíamos hasta dado una prórroga, nuestro tribunal había dado una prórroga de elecciones porque no se había inscrito nadie. Lo más seguro es que ni siquiera hubiésemos participado como partido. En esta prórroga fue cuando Will Salgado se inscribió junto a Juan Carlos Mendoza y estaba también en el limbo la candidatura en aquel momento de Nayib Bukele, dentro del partido CD. En el pasar de las horas, ya no diríamos casi días, habían habido conversaciones y él mostraba el interés por también poder participar a la elección presidencial y dijo, bueno, si pasa lo peor, que era la cancelación del partido CD, que dicho sea de paso fue de una forma incorrecta e ilegal su cancelación, entramos en conversaciones y dijo, bueno, me voy a inscribir, ¿verdad? Porque si no se inscribía en ese momento ya no salía. ¿Y quién fue la figura que acompañó esas conversaciones? Nosotros no retiramos las candidaturas o la fórmula de Will y Juan Carlos. No, porque el partido no puede retirar a nadie, ni el tribunal puede retirar a nadie. Después ellos dijeron que no iban a participar. Mas, sin embargo, ya todo, diríamos, la parte de los preparativos estaban realizados y las papeletas iba también su fórmula. La fórmula participó, que ya los tiempos no daban para poder decir, bueno, sí la retiro, pero ya no podemos. O sea, los tiempos habían caducado. ¿Quiénes estuvieron en ese esfuerzo? Sí, bueno, le puedo decir, el presidente. No, sí, hubieron muchísimas con el ahora presidente Bukele. Estuvimos hablando, quizás las primeras reuniones fueron en febrero, abril, quizás desde antes de la convocatoria de elecciones nuestra. O sea, en el periodo de febrero-abril 2018, ya el Directorio Nacional de Ghana se estaba reuniendo con el ahora presidente. Nosotros nos reunimos con todos los candidatos, con todos. Unos nos los pidieron y en otras coincidimos. Y todos nos mostraban la posibilidad de acompañar un esfuerzo bajo alianzas o bajo coaliciones, todo. No tenemos nada que decir, mire, no sabemos si fue o no fue, no, con todo.
los candidatos, y todos nos decían, bueno, forme parte de mi equipo y vamos a ver cómo conformamos un gabinete de gobierno y paralelamente pues seguían los procesos avanzando electoralmente. A medida que avanzó el tiempo y se dio las últimas horas, y el presidente, hoy presidente, en aquel momento aspirante a ser candidato, Nayib Bukele, pues dijo, bueno, inscribamos quienes estuvieron presentes en esas conversaciones antes, en esa semana, una semana antes. Eran miembros del directorio, por supuesto el presidente del partido, estaba su servidor, ¿verdad? Y luego, pues quien hizo ya todo el proceso para la inscripción, dando el paso legal, a eso de las casi 11:30 de la noche del último día, fue nuestro tribunal electoral. Y así fue como se dio todo eso, ¿verdad? O sea, nosotros abanderamos y su servidor tuvo un papel, digo, no quiero jactarme, pero tuvo un papel muy importante en la inscripción en aquel momento de los aspirantes, Nayib y Felipe. ¿Cuál es el estado actual de la alianza electoral que establecieron con Nuevas Ideas? Nosotros no establecimos ninguna alianza con Nuevas Ideas. Nosotros hicimos un compromiso primero con los salvadoreños y luego con el ahora presidente. ¿Por qué con la población? Porque decíamos, la población se merece algo diferente. Y bueno, usted está viendo cómo la población en general está viendo el trabajo del presidente y que está dando, en los primeros 100 días, está dando pasos importantes en bien de la población. Entonces, eso era lo que buscábamos. Entonces, nuestro primer pacto, nuestro compromiso, nuestra negociación era con la población. Y eso hizo a bien que Nayib, con esa visión que él tenía de ver un país transformado, de una visión, diríamos, donde beneficie, no esperar que bañe a la población, sino que beneficie a la población, eso nos hizo entendernos, y digo, no fue en esas últimas horas, no, habían conversaciones en distintos periodos, ¿verdad?, para poder avanzar en un entendimiento electoral. Le pregunto por acuerdos porque, por ejemplo, públicamente se ha conocido que uno de los elementos de este acuerdo era, por ejemplo, que Ghana iba a recibir la deuda política. Diríamos, dentro de las conversaciones, el tema de la deuda política estaba, diríamos, compartida. Resulta que al final hubieron pocos fondos para pagar todo lo que era la campaña. Y al final, prácticamente la deuda política se fue para pagar la campaña. Bien. Nosotros íbamos a ser responsables con los medios de comunicación que se había hecho, que no lo hicimos nosotros directamente, sino a través de la fórmula presidencial y la gente que era encargada del equipo de la fórmula, la que era la responsable de sus programas y todo lo demás. Pero al final, pues nosotros no íbamos a dejar al candidato ya después electo presidente con una deuda. Y fue donde llegamos a los términos de poder enfrentar las deudas que se entendían con los distintos acreedores. Así es que no era un punto, si bien es cierto, se había hablado que iba a corresponder un buen porcentaje al partido, al final eso quedó prácticamente hacia el pago de, no puedo decir que algo le quedó al partido también, pero me refiero que prácticamente el 85% se fue al pago de la campaña electoral. Ahora, ¿cuál es el estado de esta relación entre Ghana y el presidente Bukele y el Ejecutivo? Muy buena. Nosotros siempre dijimos que este era un punto de quiebre hacia los salvadoreños. Si usted no ve un partido Ghana vaciado en el gobierno, como ha sido la tradición, que los partidos que ganan la elección, usted ve la membresía, prácticamente un buen segmento dentro de la estructura gubernamental. Ese no ha sido el caso. La última encuesta de LPG Datos dice que Ghana está en el 4º lugar de simpatías para los votantes salvadoreños. Nuevas Ideas está en primer lugar, Arena y el FMLN en segundo y tercero, y Ghana solo tiene el 3.1% de las simpatías. Pensando en las elecciones del 2021, ¿cuál es la estrategia de su partido para evitar que Nuevas Ideas les quite a ustedes también sillas en la Asamblea y en los consejos municipales? Bueno, yo creo que aquí el tema no es cuál es la estrategia frente a un partido político, es frente a todos los partidos políticos. No le puedo decir cuál es la estrategia porque eso es parte de un plan que hay que elaborar. Por supuesto que nosotros somos muy respetuosos de los datos. Hoy por hoy... Perdón, le pregunto esto porque esta semana también vi una publicación en Twitter del presidente Bukele refiriéndose a una proyección de cómo van a llegar a la Asamblea Legislativa Nuevas Ideas, no Ghana. Nosotros no le hemos dicho al presidente que pida por Ghana.
Nosotros lo que le dijimos es, presidente, aquí está Gana para acompañarlo a usted. Y eso es lo que hemos hecho y vamos a seguir acompañando al gobierno. La gente marcó la bandera de la golondrina en 1.400.000 y ese es nuestro logo y es el que la gente tiene a bien, que ha acompañado en aquel momento al aspirante o a la fórmula que aspiraba, luego al candidato, luego al presidente electo y hoy al presidente en el gobierno. Pero Nayib Bukele ya no habla por Gana, habla por Nuevas Ideas. No, es que el presidente nunca ha hablado por Gana. Hay que ser, como dicen, en razón de las cosas, él nunca ha dicho gana aquí, gana allá. Y él habla de Nuevas Ideas, pero cuando habla de Nuevas Ideas no necesariamente es el partido. El movimiento se llama Nuevas Ideas y el movimiento no está muerto, el movimiento está ahí. Y el que aglutina a miles de salvadoreños es el movimiento Nuevas Ideas, no el partido. El Ahora, partido en este es otra tuit, cosa. él decía, con estos datos, con los datos de LPG Datos, vamos a llegar a controlar Nuevas Ideas, hablando del partido político, va a llegar a controlar la Asamblea Legislativa. Le pregunto esto porque, ¿cómo van a conciliar tener esta identidad como Gana, ahora que tienen el color que utiliza Nuevas Ideas, la figura de la golondrina que utiliza Nuevas Ideas? Fíjese que nosotros no tenemos inconvenientes en conciliar, porque ellos van a llegar y nosotros ya estamos y vamos a crecer en la Asamblea Legislativa en diputados y vamos a hacer, diríamos, una bancada que yo creería con los números que da el presidente y los que vamos a sacar nosotros, más de 50 diputados. Nosotros mantenemos la alianza con el presidente. La alianza con el presidente es de generar gobernabilidad, es de generar el beneficio y la transformación del país en favor de los salvadoreños. Eso no ha desaparecido, es la palabra del presidente y es la que vamos a mantener nosotros. Claro, él se proyecta a tener una mayoría dentro de la Asamblea Legislativa y nosotros vamos a ser parte de esa mayoría también en la Asamblea Legislativa. Nosotros no usamos los colores de ellos, nuestro color es diferente, el de ellos es un cian. De nosotros es un celeste, muy diferente. El de ellos tiene una N en el símbolo, nosotros tiene una golondrina. Tengo que cerrar. ¿Se ha planteado hacer una alianza, una coalición electoral pensando en el 2021 con Nuevas Ideas? Fíjese que nosotros tenemos conversaciones. Yo he hablado con el secretario de ellos, Federico, y igual tenemos conversaciones con el presidente y el tema electoral será una de las cosas que vamos a tocar en los próximos meses. No tenemos absolutamente nada descartado. Tenemos más posibilidad de hacer alianzas y coaliciones con ellos que la posibilidad de no hacerlas, porque el presidente necesita tener un equipo fuerte de diputados en la Asamblea Legislativa para seguir con su visión de desarrollo y de oportunidades hacia los salvadoreños. Así es que nos verá juntos. Muy bien. Vamos a cerrar aquí esta entrevista. Quiero agradecerle al doctor Nelson Guardado. Él es actual vicepresidente de Ideología de Gana y también es diputado del Parlacen. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Karen, por invitarnos. Un saludo a todos los amigos que nos han visto esta noche. Hacemos una pausa y ya regresamos con más contenidos en Focos.